Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estés. Hoy continuamos con el capítulo 3 del libro Vivir sin culpa, de Enrique Martínez Lozano. La trampa. La culpa es una creencia errónea. Espero que con todo lo dicho aparezca claro el enunciado que adelantaba desde el inicio. Lo que llamamos habitualmente sentimiento de culpa es, en realidad, solo una creencia mental errónea. Sentimientos son aquellos movimientos emocionales que la acompañan, como la angustia, la soledad, la decepción o el abatimiento. De hecho, apenas lo miramos detenidamente, apreciamos que todo lo que tiene que ver con la culpa se haya sostenido por diferentes creencias que pueden resumirse en aquella especie de sentencia ya citada y que suele darse por válida colectivamente, hasta el punto de haberse convertido en algo convencionalmente aceptado. Una persona elige el mal porque es mala. En este tercer capítulo intentaré desenmascarar la trampa que sostiene y alimenta continuamente la culpa. Y lo haré en dos etapas. En primer lugar, desnudaré el burdo error de la creencia que afirma que, en el pasado, pudimos haber hecho las cosas mejor de lo que las hicimos. Y en un segundo tiempo, me centraré en la cuestión del libre albedrío, que se suele aceptar sin matices como un hecho incuestionable, pero que, desde mi punto de vista, requiere un análisis mucho más matizado. Con ello, espero desbrozar la afirmación que haré en el próximo capítulo. Si bien es cierto que desde un punto de vista psicológico, la actitud adecuada no es la culpabilidad, sino la responsabilidad, no lo es menos que desde la comprensión espiritual, sapiencial, la culpa no existe, por cuanto no existe un sujeto libre a quien premiar o castigar por lo que hace. El lector entenderá que, planteado de este modo, el tema del libre albedrío aparezca en ambos capítulos. En este, para ser cuestionado en sí mismo, en el siguiente, para deducir la conclusión que nos interesa y que formularé de manera radical. La culpa no existe. Una convención cultural basada en creencias erróneas. Una persona elige el mal porque es mala. Una afirmación de este calibre, que a mucha gente le parece evidente por sí misma, pone de manifiesto el modo como funcionan las creencias o programaciones colectivas. Algo se da por supuesto como totalmente cierto y a partir de ahí funciona como si lo fuera y produce efectos en consonancia con aquella creencia. Sin embargo, una actitud crítica alcanza a descubrir las falsedades en las que se sostiene y es, así, capaz de desenmascararla. Tomemos un tiempo para discernirlas. Las creencias erróneas y ocultas que aquella afirmación da por válidas serían, al menos, estas. ¿Es posible un conocimiento preciso por parte de la razón humana? ¿Es igualmente posible una libertad absoluta capaz de tomar una decisión que se reconoce como básicamente libre? ¿Soy culpable del mal que he hecho porque podría haber actuado de un modo diferente? Los otros son también culpables del mal cometido porque podrían haber tenido otro comportamiento. A poco que nos detengamos en estas expresiones, descubriremos que todas ellas comparten algo en común. Afirman al yo y a su supuesta capacidad de control, que en esta lectura lo definiría. El yo se identifica por su afán de controlar, en la pretensión de que todo se ajuste a sus deseos, hasta el punto de que en cuanto se suelta ese afán, él mismo se diluye. El llamado yo no era sino la resistencia que la mente oponía a lo real. A través del control, el yo busca autoafirmarse y garantizar su seguridad. Debido a aquella conexión antigua que nos hizo creer, otra creencia infundida, que gozaríamos de seguridad en la medida en que fuéramos capaces de controlar todo a nuestro alrededor. Descubrimos, pues, el motivo por el que el yo se aferra a aquellas creencias,
está en juego él mismo en cuanto capaz de controlar. Sin embargo, ello no les otorga ninguna verdad. Siguen siendo equivocadas o, en todo caso, ilusorias, ya que solo existen en la mente de quien las defiende. La religión institucional vino a dar validez a aquellas creencias, consciencia y libre albedrío del yo, si bien las puso como condiciones para poder hablar de pecado, ya que, como reconocía el propio catecismo de la Iglesia Católica, constituían los dos requisitos para que hubiera pecado grave o mortal: el pleno conocimiento y el deliberado consentimiento. Sin embargo, ¿quién puede presumir de actuar con pleno conocimiento y deliberado consentimiento? ¿Alguien con estas condiciones, alguien realmente consciente y libre, actuaría mal o desearía lo que fuera dañino para sí o para otros? El conocimiento que tenemos de lo real es sumamente limitado, parcial e interesado. En cierto modo, podría decirse que nuestro cerebro ve solo lo que quiere ver, en orden a mantener como coherente su propio relato. Un conocimiento tan sesgado y reductor, por tanto falseado, ¿podría garantizar la elección adecuada? Por lo que se refiere a la libertad, no solo se halla sometida a tantos condicionamientos de todo tipo, genéticos, psicológicos, sociales, culturales, que la harían imposible, sino que en sí misma parece ser solo una creencia más. Tenemos la percepción subjetiva de que controlamos nuestras decisiones, y eso alimenta la creencia de que somos libres. Es justamente la creencia en el libre albedrío del yo particular la que se halla en la base de aquellas otras que nos hacen creer que pudimos haber actuado de un modo diferente y que somos absolutamente responsables de nuestros actos y omisiones. Pero, ¿realmente es así? A partir de lo que he expuesto en otras ocasiones, trataré de sintetizar lo que considero pertinente para esta cuestión. Si bien resulta innegable la percepción subjetiva de que somos libres, es evidente que tal percepción no avala que realmente lo seamos. Cada vez somos más conscientes de la facilidad con que nuestros sentidos nos engañan, haciéndonos tomar por evidencias lo que luego se demostró completamente erróneo. Me refiero a creencias como el terraplanismo, el geocentrismo o incluso el materialismo y la afirmación de la solidez de la materia. Para empezar, aquella percepción subjetiva parece garantizar que somos libres para hacer lo que deseamos en cada momento. Sin embargo, incluso esta primera acepción de libre albedrío se ve radicalmente cuestionada desde un doble ángulo. Por un lado, recientes y contrastadas investigaciones neurocientíficas han demostrado que es el cerebro el que ejecuta las acciones con anterioridad a que la mente se las apropie. No habría, por tanto, libertad de hacer, sino únicamente apropiación posterior de la acción por parte de la mente, en función precisamente de la naturaleza apropiadora de esta. Por otro lado, el hecho mismo de elegir hacer una cosa u otra tampoco probaría en absoluto la existencia de un yo libre. Esa misma opción es posible para los animales, y no se nos ocurre afirmar que posean libre albedrío. Se explica sencillamente por las posibilidades que ofrece un cerebro, de acuerdo con su propio grado de complejidad. En resumen, lo que habitualmente llamamos libertad de hacer no requiere la existencia de un yo consciente y libre que fuera el sujeto de la misma. Todo se ilumina más cuando caemos en la cuenta de que no elegimos lo que pensamos ni lo que queremos. Si los pensamientos y deseos se presentan de manera involuntaria y automática, ¿dónde queda la supuesta libertad del yo? Nos vemos así confrontados con una doble paradoja. Toda comprensión y explicación profunda de lo real requiere esta clave, que va a desvelar lo que se halla en juego. Vamos con los dos polos de la primera paradoja.
Creemos ser libres, pero todo está predeterminado. Es decir, todo es. Por una parte, en el nivel de las formas, resulta evidente que la creencia en el libre albedrío es condición necesaria para que pueda darse este mundo manifiesto o fenoménico. El hecho de creer que somos libres y, por tanto, autores reales de nuestras acciones constituye una condición imprescindible para poder funcionar en el mundo que conocemos. Porque es esa misma creencia la que, en cierto modo, otorga una apariencia de consistencia real al propio yo. Un yo que no fuera reconocido como hacedor libre, con capacidad de llevar el control, quedaría radicalmente diluido. Sin embargo, por otra parte, visto desde el plano profundo, el libre albedrío es solo una creencia sin base real. La sostiene únicamente la propia percepción subjetiva ya mencionada. No elegimos lo que pensamos, no elegimos querer lo que queremos. No hay un yo separado, persona que sea realmente sujeto de sus acciones, sino que el único sujeto que merece ese nombre es la propia consciencia o la vida, que se despliega en nosotros como papeles en los que ella se expresa. En síntesis, esta primera paradoja posibilita vivirnos como si fuéramos libres, aún sin serlo. Lo cual parece conducirnos a una conclusión evidente. El llamado libre albedrío es una creación de la conciencia para posibilitar el despliegue que conocemos. El truco del que se sirve para dar lugar al mundo manifiesto. Resolución de la primera paradoja. Libre albedrío y determinismo no son polos contradictorios, sino pertenecientes a los dos niveles que nos constituyen. Plantearlos como contradictorios significa caer en la trampa de la mente analítica que, incapaz de captar la paradoja, los ve como irreconciliables. Sin embargo, no hay tal contraposición. Se trata en realidad de un falso dilema, que queda resuelto o disuelto en la comprensión no dual. Necesitamos creer que somos libres y funcionar como si lo fuéramos. Pero en rigor, no existe un yo que fuera sujeto de libre albedrío. Sin tal sujeto, es claro que, hablando desde el plano profundo, la culpa no existe. La segunda paradoja tiene que ver aún más directamente con los dos planos o niveles de lo real, el de las formas y el profundo. En el caso humano, el primero corresponde a nuestra personalidad, dimensión psicológica, y el segundo propiamente a nuestra identidad, dimensión espiritual. Tal paradoja puede expresarse en estos términos. No existe ningún yo libre, como quedó claro en el caso anterior, pero somos libertad. Como acabo de decir, el libre albedrío es solo una creencia, sin base real, aunque necesaria para el despliegue del mundo fenoménico. Pero en nuestra verdadera identidad, somos libres. En nuestra verdadera identidad, somos libres, somos libertad. Y lo experimentamos de forma evidente en cuanto entramos en conexión consciente con ella. Al conectar conscientemente con la consciencia que somos, se nos hace patente la libertad ilimitada. Resolución de la segunda paradoja. No hay aquí ningún yo libre, pero somos libertad. Repito, no hay aquí ningún yo libre, pero somos libertad. Y esta comprensión modifica también radicalmente lo que de manera habitual entendemos por ser libres, porque llegados a esta comprensión advertimos que no se trata tanto de libertad de acción ni de libertad de elección, sino de libertad de ser. De hecho, desde una mirada lúcida no se tarda en descubrir que la llamada libertad de elección presenta una doble característica que la pone en jaque. De un lado queda reducida a arbitrariedad, de otro revela ignorancia. Porque como bien dijera Krishnamurti, si tengo que elegir
es porque dudo, y si dudo es porque estoy en la ignorancia. No solo eso, basta caer en la cuenta de que estamos obligados o incluso condenados a elegir para percatarse de que el hecho de tener que elegir no es libertad, es limitación, a la vez que manifiesta de nuevo ignorancia. Por el contrario, cuando abandonamos el espejismo del libre albedrío y entramos en conexión con nuestra verdadera identidad, experimentamos de manera inmediata la libertad de ser. Nunca nos habíamos sentido tan libres como ahora, al detectar que ser y ser libre son realidades absolutamente equivalentes. Ser y ser libre son realidades absolutamente equivalentes. Es ahí donde se experimenta y saborea la libertad que no conoce límites, porque tampoco es algo añadido a lo que somos. De manera que en esa misma comprensión se nos hace evidente la armonía, la belleza y el ajuste de lo real. Las consecuencias prácticas de esta comprensión resultan decisivas para un planteamiento ajustado de nuestro estar y hacer en el mundo. El yo particular es solo un papel, no existe la culpa, pero nuestra verdadera identidad no es ese yo, sino la consciencia, que es también libertad. Al verlo, nos descubrimos en ese plano transpersonal, fuente de acción creativa. El punto decisivo. ¿Un yo libre y hacedor? Llegados a este punto, el lector habrá advertido lo que realmente se halla en juego, que no es solo lo relativo a la libertad, sino algo mucho más profundo y radical: la cuestión del yo. Por ello considero de interés volver sobre ese punto. ¿Qué es eso que llamamos yo? ¿Posee sustantividad y consistencia propia como para hacer de él un sujeto real o auténtico hacedor de las acciones que se apropia? ¿No será solo un constructo mental al que la propia mente dota de aquellos rasgos o características que ella percibe, pero que en realidad son transpersonales? Me refiero a las características como la consciencia y la libertad. Una vez apropiadas por la mente, dan lugar a un supuesto yo, consciente, inteligente y libre. Necesitamos avanzar en esta indagación, porque constituye la cuestión nuclear en torno a la cual gira todo lo demás. En ese camino de autoindagación apenas nos aproximamos al yo. Lo primero que descubrimos es que se trata solo de un objeto que, como tal, puede ser observado. Es, pues, un contenido de la consciencia, siendo ésta el único sujeto realmente real. Llamamos yo al centro operativo que rige nuestra vida mental y emocional. Es real como tal centro en el nivel de las formas, de la personalidad, pero en sí mismo carece de entidad en cuanto al el sujeto que creemos ser. Es creado por la propia mente, alimentado por el pensamiento y sostenido por la memoria. Quitado cualquiera de esos elementos, el yo simplemente se desvanece. Era una ficción. Tal comprensión repercute inmediata y radicalmente en la cuestión acerca de la libertad. Al comprender que el único sujeto realmente real es la consciencia, eso que es consciente, la vida, el ser, todos los nombres resultan inadecuados para nombrar aquello que carece de nombre porque no es un objeto. Se nos regala un doble descubrimiento. Solo la consciencia es sujeto de libertad. Solo la consciencia es libertad y la consciencia constituye nuestra verdadera identidad. Había sugerido más arriba que la creencia en el yo, como entidad consistente, la que exige sostener la creencia del libre albedrío. Desmontada la primera de ellas, ¿qué queda? No podía ser de otro modo. Se hace manifiesta nuestra propia paradoja.
Por una parte, somos simplemente papeles dentro de esta gran representación de la consciencia o de la vida. Visto desde ahí, no existe libre albedrío, ni responsabilidad, ni culpa, ni orgullo. Somos actores y actrices como cualquier otro ser. Sin embargo, se da en nosotros una diferencia cualitativa con respecto a los otros seres. La capacidad de comprender que somos consciencia. En cierto modo, podría decirse que en nosotros la consciencia empieza a encontrarse a sí misma. Con lo cual, nos hacemos conscientes de nuestra doble dimensión o paradoja. Somos el personaje que se mueve en el plano de las formas y somos, en nuestra identidad profunda, eso que es consciente del personaje. Pura consciencia. Y cuando comprendo lo que realmente soy, me descubro como libertad. Sé, por mí mismo, de una manera inmediata y autoevidente, lo que es ser libre. Esta es la que antes he llamado libertad de ser, que únicamente se puede experimentar y conocer cuando la somos. Por el contrario, mientras vivo desconectado de lo que realmente soy y vivo en la ignorancia que me lleva a identificarme con el yo, minúsculas, parece que puedo elegir hacer una cosa u otra, pero la realidad es que me muevo en la confusión acerca de qué puede ser lo más adecuado y más profundamente no estoy haciendo sino lo que la propia consciencia despliega en este cuerpo-mente que llamo yo. ¿A esto se le puede llamar la libertad? Cuando se ha palpado y saboreado la libertad de ser, cualquier otra cosa que se presente bajo ese nombre palidece hasta esfumarse. Desde esta comprensión todo encaja de modo admirable. Caemos en la cuenta de que el valorado libre albedrío del yo es un señuelo engañoso que, de existir, únicamente se apoyaría en la ignorancia. Una vez superada esta, la comprensión nos permite reconocer y vivir el alineamiento. Una vez superada esta, la comprensión nos permite reconocer y vivir el alineamiento con lo que es. Quien sabe lo que es, no duda, fluye ajustadamente con la corriente de la vida, reconociéndola como su verdadera identidad. La comprensión nos coloca en la verdad de lo que somos y a partir de ahí, al dejarnos fluir con lo real, al amar lo que es, estaremos siguiendo el curso de la vida y realizando lo que somos. Y en ese mismo movimiento descubriremos que somos libertad. Ahí vemos que la aparente contradicción entre libertad y determinismo es una falacia. Se trata de un falso dilema. No existe el libre albedrío, pero al mismo tiempo somos libertad. Libre albedrío y determinismo, libertad y necesidad no son opuestos, sino complementarios. Ser y ser libre son realidades plenamente idénticas. ¿Acaso no estamos determinados a ser lo que somos? ¿Y no consiste en ello nuestra mayor experiencia de libertad? De nuevo brilla la paradoja. Solo cuando me someto a lo que soy, a lo que estoy predeterminado, alcanzo la libertad. ¿Dónde está la contradicción que nuestra mente cree ver? No existe el libre albedrío, porque tampoco el yo tiene consistencia propia. El único sujeto que realmente merece ese nombre es eso que es consciente, la consciencia o la vida. Lo que llamamos yo es solo un papel asignado que se despliega en forma particular. No cabe, por tanto, culpa ni responsabilidad. Cada ser humano está representando un rol dentro del despliegue del mundo fenoménico. ¿Cómo tratarnos y tratar a los demás? Desde la comprensión de que en este primer nivel somos y son simples papeles en los que la conciencia se expresa, no existe ningún yo que posea libre albedrío. ¿Cómo podría haber culpa? Y sin embargo, intuimos que hay algo más. En el próximo capítulo retomaré este punto. De momento es suficiente haber detectado la trampa que contamina nuestro modo de ser y desmontar las creencias erróneas que la alimentan.
y que podían sintetizarse de este modo. El yo no constituye nuestra verdadera identidad, carece de libre albedrío, aunque necesita vivir con esta creencia para poder funcionar. La consciencia no es una realidad separada de nosotros, de la que dependería todo, sino que constituye nuestra identidad, desde la que vivirnos. La consciencia es libertad. Ser y ser libres son realidades completamente equivalentes. El testimonio de los sabios. Los sabios han vivido habitualmente contracorriente. Una comprensión más profunda les hacía cuestionar convenciones y creencias, programaciones o patrones mentales que aparecían revestidas con un halo de verdad. Eran falsas, pero al mismo tiempo se repetían como incuestionables. En el tema que nos ocupa, el testimonio de los sabios, Sócrates, Buda, Jesús, ¿es unánime? ¿Es unánime? El mal es fruto de la ignorancia. Afirmación que no es sino el reverso de aquella verdad que constituye un denominador común de las tradiciones sapienciales. El ser humano se halla constitutivamente orientado hacia el bien. Como vimos en su momento, este núcleo sapiencial, en la práctica, fue negado por la doctrina del pecado original, al extender la creencia de que todo ser humano, por el hecho mismo de pertenecer a esta especie, nacía ya pecador, y por tanto, culpable. Sin embargo, al comprender los equívocos que se hallan en la base de la misma, el relato del Génesis pertenece a la categoría del mito. Entonces somos capaces también de trascenderla. En el propio texto evangélico, el pecado es designado como amartia, con H, que no guarda ninguna relación con la culpabilidad, sino con el error, es decir, con la ignorancia. Literalmente, aquel término griego significa errar el blanco. Y como reconocía el dicho latino, errare humanum est, es humano equivocarse, tal percepción se ajusta a lo que somos, a la vez que da razón del daño que hacemos. Porque, ¿cómo explicar que estando constitutivamente orientados hacia el bien podamos llegar a provocar tanto daño y generar tanto dolor? La respuesta es solo una: debido a nuestra ignorancia, es decir, a las lecturas que nuestra mente hace de nosotros mismos y de todo lo real, a nuestros mapas mentales desajustados que desde el inicio de nuestra historia hemos internalizado. Mapas tan radicalmente falsos que nos empujan hacia comportamientos ciertamente dañinos. A eso se refiere Eckhart Tolle cuando escribe que solo existe un perpetrador de maldad en el planeta: la inconsciencia humana. Si la ignorancia es la causa de la maldad, parece evidente que la liberación de la misma únicamente podrá venir de la mano de la comprensión, entendida esta no como algo puramente mental, sino como aquella luz experiencial o existencial que nos revela nuestra verdad más profunda. Salir de la creencia errónea. En nuestra verdadera identidad somos conciencia y somos libertad, pero no es habitual que lo vivamos de manera consciente y estable. Con frecuencia vivimos como si fuéramos un yo. Cuando esto ocurre, nos hacemos daño y generamos dolor, pero este no nace de la ilusoria y ficticia libertad del yo, sino justamente de nuestra ignorancia. Frente a la creencia habitual que afirma que quien obra el mal lo hace consciente y libremente, la comprensión dice algo simple: todo ser humano realiza en todo momento la mejor opción posible, teniendo en cuenta su nivel de conciencia y su mundo representacional en ese momento concreto. Repito, todo ser humano realiza en todo momento la mejor opción posible, teniendo en cuenta su nivel de conciencia y su mundo representacional en ese momento concreto. La culpa es, por más que pueda chirriar a nuestra mente educada en creencias opuestas, un error de percepción. O si se prefiere, ausencia de comprensión. Cuando una persona se debate e incluso se tortura recriminándose alguna acción realizada en el pasado, la culpa le grita:
¿Podrías y deberías haberlo hecho de otro modo? La comprensión, por el contrario, muestra que en aquel momento, con la luz de que disponías, no pudiste hacer otra cosa. Y la prueba es que no lo hiciste. El discurso de la culpa es insostenible, por cuanto exige algo imposible, como es pedirle a alguien que debería haber tenido un nivel de comprensión diferente del que realmente tenía en ese momento. Para entenderlo sería como decirle: cuando no eras consciente deberías haber sido consciente. Apenas nos detengamos en ello, advertiremos que se trata de algo tan absurdo como pedirle a un ciego que vea lo que tiene delante. No solo revela el sinsentido de lo que se pide, sino que pone de manifiesto a la vez el narcisismo de quien lo exige. No contempla a la otra persona desde ella misma, su nivel de conciencia, su capacidad de ver o no, sino que la juzga desde la propia percepción. El ser humano busca siempre el bien. Lo que sucede es que nos engañamos con suma facilidad acerca de lo que es bueno. Con lo cual, el problema radical es un problema de comprensión. Tenía razón Sócrates cuando afirmaba que la única virtud era la sabiduría y el único vicio la ignorancia. ¿Qué piensas?, se preguntaba por su parte Epicteto. ¿Que voluntariamente caigo en el bien y pierdo el bien? Nada de eso. ¿Cuál es, pues, la causa de mi error? La ignorancia. Y antes que él, Platón arguía: ¿hay un solo ser humano que apetezca sufrir y ser desdichado? Por consiguiente, nadie puede apetecer el mal. El bien, como la felicidad, no es objeto de libre elección. Estamos predeterminados a ello. De ahí que la expresión mala voluntad sea una contradicción in terminis, un oxímoron, pues el objeto de la voluntad es siempre lo percibido como bien. La confusión y el enredo, así como la proliferación de la maldad y del daño ocasionado a uno mismo, a los otros, a cualquier ser, al planeta, es consecuencia de la limitación, la ceguera y las representaciones mentales equivocadas que pueblan la mente humana. Pero nada de ello tendría que inducir al error de pensar que alguien elige el mal porque es malo. De la misma manera, frente a la trampa que supone juzgar y condenar a los otros, resulta evidente, lo vemos apenas tomamos distancias de nuestra particular perspectiva, que únicamente podemos comprender al otro cuando entendemos el sentido que para él tienen sus conductas. No parece justo enjuiciar a nadie desde el propio marco de referencia, porque lo que se hace entonces es, lisa y llanamente, una proyección. Pero si hacemos el esfuerzo de ponernos en su piel, con todos los condicionamientos que arrastra y en concreto con las lecturas mentales que rigen sus acciones, tal vez nos sorprendamos al percibir cómo crece en nosotros la comprensión y la compasión. Y aún reconociendo que en ocasiones puede resultarnos tremendamente arduo, no dejaremos de darle la razón a Marco Aurelio cuando decía: si alguien te ofende, piensa inmediatamente en las concepciones que esa persona tiene del bien y del mal. Cuando lo entiendas, sentirás compasión por esa persona, en lugar de sorprenderte o enfadarte. Vemos entonces que todo tiene un porqué y que, situados en la piel de la otra persona, somos capaces de comprender sus acciones, por más que no solo no las justifiquemos. Comprender no es justificar, sino que tomemos medidas para protegernos de ellas o incluso nos veamos obligados a denunciarlas. Comprender significa caer en la cuenta de que, otra vez en palabras de Marco Aurelio, todo lo que sucede es tan ordinario y obvio como una rosa en primavera o un melocotón en verano. Y esto es también verdad con respecto a la enfermedad y la muerte, la ofensa, la intriga y todas las demás cosas que preocupan o fascinan a los necios. Eso lo dijo Marco Aurelio. La comprensión no tiene nada que ver con la justificación y tampoco con ningún tipo de buenismo, condescendencia infantil o ingenuidad simplona. Se caracteriza por la lucidez y la firmeza. Es consciente de que hay acciones que generan mucho daño y se sitúa lúcidamente ante ellas. De la misma manera, afirmar que en su momento hicimos únicamente lo que pudimos y supimos y que en las mismas circunstancias volveríamos a hacer lo mismo,
eso no significa que no haya posibilidad de cambio. Y de hecho, cambiaremos en la medida en que se abra en nosotros una comprensión cada vez mayor. Con todo esto, me parece que resulta obvia la afirmación que da título a este capítulo. El llamado sentimiento de culpa es solo una creencia errónea. Por este motivo, el camino para liberarse de él no pasa nunca por dejárselo sentir, como ocurre con los sentimientos genuinos, sino más bien por desenmascarar la creencia y situarnos en la comprensión, tal como trataremos de ver en el próximo capítulo. Al afrontar un sentimiento de ira o de tristeza, si nos lo dejamos sentir sin añadir ninguna etiqueta mental, notaremos que se va evacuando hasta finalmente diluirse. Sin embargo, si se hace lo mismo con la culpa, lo que se consigue es justamente lo contrario. No solo no se libera la culpa, sino que terminaremos sumidos en un pozo del que, mientras alimentemos la creencia, nos resultará del todo imposible salir. Al comprender lo que se halla en juego en toda esta cuestión, se hace patente que el mal no tiene entidad propia, es ausencia de bien, del mismo modo que la oscuridad es ausencia de luz. A partir de esta comprensión, se nos muestra el modo de actuar. ¿Cómo se vence la oscuridad? No ciertamente luchando contra la luz, sino poniendo luz. Por lo mismo parece claro que el camino sabio no consiste en luchar contra el mal. Eso no hace sino incrementarlo, porque esa misma lucha refuerza su aparente entidad, sino en poner bien. Ese es el motivo por que las causas realmente eficaces nunca son anti nada, sino ofertas y compromiso a favor del bien. Como dijera el sabio Nisargadatta, para desterrar el mal no hay que combatirlo, sino trabajar enérgicamente en dirección al bien. Soy Silvia Urpegui, psicóloga. Si quieres seguir hablando de estos temas o trabajar para liberar la culpa, aquí tienes mis datos de contacto en la descripción. Muchas gracias por la escucha.